Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos, queridas y queridos, al programa número 53 de Onda Felicidad. Un programa con una invitada a la que tengo la suerte de entrevistar por 4ª vez. Ojo a la paciencia que tiene esta mujer conmigo, que siempre me atiende con una sonrisa de oreja a oreja y que además es una de las profesionales más comprometidas con la enfermedad celíaca y con los pacientes que conozco. Ojito ahí. ¿Qué sería de nosotros a estas alturas de la película sin la ciencia, sin la investigación y sin los investigadores, que dedican horas y horas y horas en unas condiciones, bueno, pues por ser diplomáticos, muy mejorables, y que además todavía a menudo tienen que escuchar que ponemos en duda su trabajo, sus intenciones, etcétera, etcétera, como si fuese fácil lo que hace y como si cualquiera pudiera hacerlo, como si nos debieran algo. En fin, creo que ya he dicho más que suficiente, pero una cosa más antes de pasar con la invitada, que no se nos olvide: sin investigación, sin ciencia, sin apoyar a estos investigadores, no hay futuro, que no se nos olvide. La doctora Conchita Núñez es la actual vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Lleva años empeñada en ayudarnos a encontrar un método diagnóstico complementario al actual que sirva, por ejemplo, para aquellos pacientes que han retirado el gluten ya de su dieta. Ya sabéis que a día de hoy, en estos casos, toca reintroducir el gluten para someterse a todas las pruebas. Sabéis también que esto es realmente complejo, que no existen unas pautas establecidas para todo el mundo, porque además no siempre, los resultados están claros. Entonces su método, fijaros, consiste en 2 pinchacitos para extraer sangre y 3 días nada más de reintroducción de nuestro particular veneno, del gluten, ¿no? Parece sencillo, así como lo he explicado yo, muy sencillo, muy simple, pero detrás de todo esto hay muchos años, muchas horas de trabajo. Nos lo va a explicar en detalle ahora mismo la doctora Núñez. Conchita, buenos días y bienvenida a Onda Felicidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias por hacernos hueco, porque llevas una temporadita que entre congreso de la SEC, intervenciones en otro tipo de eventos que no paras, además de tu trabajo habitual, claro. Es duro porque desde la pandemia la verdad es que el trabajo en casa parece que se multiplica, con lo cual en vez de menos tenemos, yo creo que todos el triple. Y bueno, entre el laboratorio y el seguir en casa, la verdad es que creo que estamos echando bastantes más horas de las que antes de la pandemia. Sí, totalmente. Al final estás en casa y dices, me pongo un ratito y al final estás el día problema entero. De casa es que nunca terminas. Entonces Claro. Hay que intentar poner un límite porque es terrible. Sí, a ver si llega pronto el veranito, si la situación también parece que está yendo mejor y podemos descansar para coger pilas otra vez para ya lo que venga a partir de septiembre. Ojalá. Eso es. La primera vez que hablé contigo fue por este estudio que os sigue dando muchas alegrías porque, avanza a buen ritmo y además los resultados, nos contáis siempre que son muy buenos, muy optimistas. Se titula, voy a ver si lo digo bien, Búsqueda de biomarcadores diagnósticos en enfermedad celíaca, estudio celular y molecular tras provocación con gluten. Entonces, Cuando tú lees esto como paciente y dices provocación con gluten, esto va de lo mío, esto va de celiaquía, pero ¿qué es exactamente? Es decir, ¿cuál es el objetivo de este trabajo y cuáles son las necesidades que pretende cubrir? Nosotros el objetivo fundamental es tratar de mejorar el diagnóstico, porque hoy en día todos sabemos que el diagnóstico de algunos pacientes es un diagnóstico muy claro, que es relativamente sencillo hacerlo dentro de la complejidad que siempre puede tener, pero
que puede ser relativamente sencillo, pero siempre hay algunos pacientes, tenemos como dos pasos, ¿no? Por un lado tenemos los pacientes y la complejidad de los pacientes que ya se retiraron el gluten de la dieta, con lo cual, a día de hoy, a menos que se reintroduzcan el gluten, no se pueden volver a diagnosticar. Entonces, ese era el objetivo fundamental. Era conseguir el diagnóstico de pacientes que ya se han retirado el gluten. Y de ahí el nombre de provocación con gluten. Porque, como sabes, la provocación es la reintroducción del gluten. Entonces, lo que nosotros pretendíamos era reintroducir el gluten en los pacientes para poder hacer el diagnóstico. Pero en contra de lo que es la práctica clínica habitual, que es una reintroducción larga a la que muchos pacientes se niegan, y además sobre la que no hay un protocolo definido, con lo cual tampoco es que puedas decir, pues te lo voy a hacer en estas condiciones y va a salir bien y vamos a tener un diagnóstico, porque no sabemos ni cuánto tiempo tiene que ser, ni cuánto gluten hay que dar y probablemente no exista ningún modo que sea válido para todos los pacientes, porque hay una gran variabilidad entre pacientes. Incluso también a veces se habla de que no se sabe el modo en que se tiene que administrar el gluten, porque gente dice, pues una dieta normal, gente prefiere pues de una forma determinada, pero lo importante es que ese protocolo no existe. Claro. Es decir, no existe un protocolo único, cada clínico utiliza el que él considera más apropiado, pero aparte de las dificultades clínicas, como quien dice, están lo que es la propia, el rechazo del paciente, ¿no? Entonces, que a veces es pues simplemente porque no quieren y a veces es porque realmente es que su calidad de vida pues disminuye mucho. Entonces, en nuestro estudio lo que pretendía precisamente era fijar un protocolo que era pues solo 3 días y una cierta cantidad de gluten concreta y luego pues eso, que solo son 3 días. Entonces, realmente es verdad que hay gente que para las que 3 días sigue siendo mucho, pero bueno, en general 3 días la gente está dispuesto a hacerlo. Claro, al final la recompensa merece la pena, es un diagnóstico. Claro. Y entonces, por un lado, lo que pretendíamos era pues a gente que ya se había retirado del gluten y luego teníamos como un segundo objetivo que desarrollamos sobre todo también con el grupo de Fernando Fernández Bañares del Hospital Mutua de Tarrasa, que era en ver subgrupos de pacientes con una importante complejidad diagnóstica, ¿no? Como eran pacientes seronegativos o pacientes que solo tenían un daño mínimo intestinal, ¿no? Solo tenían linfocitosis intraepitelial. Entonces, en esos casos, pues en los que también estamos estudiando para ver si a ellos pues podemos encontrar nuevos marcadores para el diagnóstico de estos pacientes. Claro, es que son dos cuestiones que además, que son parte de lo que explica, ¿no? El infradiagnóstico. Es muy difícil diagnosticar la celiaquía porque es compleja, a no ser que sea un perfil pues muy claro, ¿no? Y que todas las pruebas sean positivas, no siempre es así, ni muchísimo menos. Y claro, el tema de la retirada del gluten, que además a veces se hace casi por moda, que estamos en una situación compleja. Sí, lo que pasa que también es verdad que, por ejemplo, las dos cuestiones de las que yo he hablado están relacionadas, porque muchas veces son precisamente los pacientes seronegativos o los pacientes que solo tenían lo que denominamos MARS1, ¿no? Cuando se hace la biopsia, pues son esos pacientes los que se retiran el gluten porque no les acaban de dar un diagnóstico claro y ellos no acaban de encontrarse bien. Y bueno, sí que es cierto que muchos de ellos al final no son celíacos. Entonces, quiero decir, está bien poder encontrar una prueba para ellos que les pueda decir si lo son o no. Claro, totalmente. Es que además siempre hablamos de infradiagnóstico, pero también sabemos que existe un poquito de sobrediagnóstico de gente que... Sí. No lo tenemos claro, quítate el gluten y ya veremos. Sí. Y ni una cosa ni la otra. Sí, a ver, yo siempre digo, porque hay veces que la gente se queda, pues claro, es que no sé qué hago. Y claro, yo siempre digo que cuando tú no tienes un diagnóstico claro, obviamente es una decisión personal. Claro. Porque hay gente que te dice, pero ¿me lo puedo quitar? Le digo, nadie te puede decir si te lo puedes quitar o no, eso es una decisión tuya. Es decir, mientras tú lleves una dieta equilibrada y sana, no hay ningún problema en que te quites el gluten. Uh-huh. Entonces, esa es una decisión tuya. Si tú crees que te sienta fatal, pues te lo quitas. O sea, quiero decir, es una decisión personal. Como mucha otra gente le sienta mal otras cosas y se la retira de la dieta. Pero claro, es importante tener un diagnóstico porque si tú tienes un diagnóstico de enfermedad celíaca, tienes que tener muy claro que tu dieta tiene que ser sin gluten, estricta y de por vida. En cambio, si tú te lo quitas pues porque te sienta mal, pero no estás seguro, pues bueno, un día que te apetezca, pues... Claro.
te lo puedes tomar un poquito y puede que no pase nada. Entonces, sí que es muy importante diferenciar esos casos, porque a veces el no tener un diagnóstico hace que la gente haga más transgresiones. Y eso es muy importante, hay que evitarlo, es muy importante evitarlo en el caso de que tú realmente seas celíaco. Uh-huh. Claro, eso nos lo contaba hace poco el doctor Farraes. Nos decía, hay muchos estudios que demuestran que las personas que no tienen un diagnóstico, cuando salen de casa dicen, bueno, ya en casa lo hago bien, pero es que fuera es un problema y como tampoco lo tengo claro si soy o no soy, me salto la dieta. Y como lo seas, a la larga... Claro, ese es el problema mayor de no estar bien diagnosticado, que realmente la gente pues no se lo toma tan en serio porque piensa que es una decisión propia, que se lo quitaron porque querían, entonces no tienen por qué... Y claro, le puede traer consecuencias a largo plazo. Claro, además sabemos también que hay personas que son celíacas y que tienen muy poca sintomatología cuando transgreden la dieta. Entonces igual se relajan, pero el que no se relaja es el sistema inmunológico que se está muy pendiente del gluten. Efectivamente. O sea, el gluten, o sea, la dieta sin gluten estricta la tiene que hacer todo el mundo independientemente de si tiene sintomatología o no cuando consume gluten. Porque los daños, es decir, aunque él no lo note, el organismo es lo que tú dices, el organismo sí lo nota. Entonces, al final las consecuencias pueden ser iguales que la gente que tiene más clínica. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que a los pacientes se lo explican bien, que una vez que tienen enfermedad celíaca, pues da igual que noten, que experimenten síntomas o no cuando hacen transgresiones, no pueden hacerlas en ningún caso. Claro, entonces eso es fundamental. Siempre que hablamos de este tema, muchos pacientes nos escriben y nos dicen qué pesados sois con el tema de que hay que estar bien diagnosticado. Yo sé que me sienta mal el gluten, me da igual ser celíaco o ser sensible al trigo, pero en realidad, claro, yo entiendo que una persona que no le acaban de hacer las pruebas o que tiene que esperar mucho tiempo para hacer una biopsia o que le dicen que no saben y tal, está desesperado y dice, mira, tomo esta decisión y ya está. Pero realmente... es muy diferente ser celíaco a ser sensible para tu salud también y para la de los tuyos. Claro, a ver, primero, si tú eres celíaco, por ejemplo, pues bueno, siempre te pueden hacer a lo mejor, hablando de los tuyos, como tú dices, pues un estudio familiar, ¿sabes? Y estar atenta a que, pues, si tienes hijos, pues, ¿sabes? Ante un mínimo, pues, problema de salud o algo así, pues que se relacione, que se haga el estudio. Si tú no tienes ese diagnóstico, pues a lo mejor tampoco, si tu hijo tiene una clínica muy inespecífica, le van a hacer las pruebas de enfermedad celíaca o a otro familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tus familiares que tengan una sintomatología que pueda ser compatible, pero no clara, si tú tienes un diagnóstico, probablemente los estudien, si no, puede que no. Claro. Pero luego ya a nivel personal, pues claro, una enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes. Tienes que eso, pues que es una enfermedad crónica que sabes que te va a durar toda la vida y que tienes que estar muy estricto con la dieta toda la vida. Una sensibilidad al gluten no es una enfermedad autoinmune, en principio no se tiene que asociar a otras enfermedades autoinmunes. Sobre todo, no sabes cómo se va a comportar a largo plazo, o sea, no tenemos esa experiencia, entonces no sabemos que a lo mejor llegado a un punto tú dices, pues voy a introducirlo a ver si me encuentro bien. Y de repente lo introduces, estás bien y dices, pues fenomenal, sigo. Claro, eso tú no lo puedes hacer si eres celíaco, porque te puedes estar encontrando bien y ser celíaco igual. Entonces, quiero decir, te vas a sentar mal igual. Entonces, bueno, pues las diferencias, quiero decir, las implicaciones que tiene, pues pueden ser importantes. También es cierto que a corto plazo, una persona que le esté sentando muy mal, pues efectivamente le va a dar igual. Es decir, hay gente que el diagnóstico no se queda muy claro, le dices un poco cuáles serían los siguientes pasos, son muy complejos para ellos, y te dicen, pero a nivel práctico, ¿cómo va a cambiar mi vida? Y tú le dices, si te diagnostican si no te diagnostican de enfermedad, bueno, si no te diagnostican de enfermedad celíaca, ¿vas a empezar a consumir gluten? Y te dicen no, y dices, pues entonces no va a cambiar en nada, ¿sabes? Entonces, claro, eso también es cierto, que hay gente que le sienta tan mal que le da exactamente igual el diagnóstico de enfermedad celíaca o no. Sí, porque entonces, no lo va a probar y ya está. Claro, entonces muchas veces esos casos son precisamente los que van a llevar una dieta más estricta. Entonces, si tú vas a llevar una dieta tan estricta, en el fondo te da igual. Ya no a nivel de lo que decimos de familiares o tal, pero a nivel personal de tus implicaciones, cuando tú tienes tan claro que te sienta mal y eres tan estricto, que muchas veces son más estrictos que los propios celíacos porque tienen mucha sintomatología, pues realmente en ese sentido no les tiene tanta implicación, pero porque son estrictos.
Exacto. El problema es cuando no lo son. Claro. Y también de cara al seguimiento, es decir, si en tu historia clínica parece que eres celíaco, el médico debe hacerte un seguimiento. Efectivamente. Tú tienes un seguimiento que, siendo sensible, pues en principio, bueno, eso, claro, habría que preguntarse a los clínicos, ¿no? Que ya habrán pasado muchos por tu programa. Pero yo me imagino, yo creo que hoy en día, pues el seguimiento también se le está haciendo a los sensibles, exactamente igual. Entonces, o sea, no sé si a nivel de las pruebas que les hacen son las mismas, sí, pero bueno, el seguimiento sí se les está haciendo, yo creo. Entonces, sí, bueno, en ese sentido... Lo importante es tener un diagnóstico, el que sea, ¿no? Sí. Pero tener un Hombre, desde luego hay que intentar, en la medida de lo posible, hay que intentar tener un diagnóstico. Ya en las personas que la reducción del gluten es pues horrible, pues claro, pues habrá que hacer lo que se pueda, ¿no? Claro. Pero en la medida de lo posible, pues hay que intentar tener un diagnóstico. Y desde luego es muy importante intentar no retirarse el gluten antes de las pruebas, porque desde luego el mejor modo de diagnóstico es en dieta con gluten y siempre hay que intentarlo. Yo entiendo que a veces pues se hace complicado por muchas razones y a veces pues también es verdad que las pruebas actuales no son del todo concluyentes. Entonces, pues bueno, pero bueno, es verdad que la herramienta de la citometría de flujo en las biopsias es una herramienta que está funcionando muy, muy, muy bien y ya con ella pues ya son muy pocos los casos, yo creo, que se quedan sin diagnóstico en dieta con gluten. En dieta con gluten, claro. El problema es eso, cuando hemos retirado el gluten por la razón que sea y ahora queremos tener un diagnóstico, nuestro médico nos dice, vamos a reintroducir. Y ahí nos encontramos con que no existe un protocolo estandarizado, hay unas recomendaciones que recoge el actual protocolo, pero, claro, cada celíaco o cada paciente es un mundo. Y hay algunas personas que no son capaces de estar 15 días consumiendo gluten porque no pueden salir de casa, quizás, de molestias. Entonces, vosotros lo que planteáis es una reintroducción de solo 3 días. Sí. Cuéntanos un poquito cómo lo estáis haciendo. Nosotros hasta ahora lo que hacíamos era, bueno, había un estudio original publicado en el año 2000 y ellos lo que hacían era pues dar pan de molde. Pan de molde que tomaban, en ese caso hablaban de 4 rebanadas de pan, yo entiendo que era porque es un pan diferente al que se hace en España, porque en España son como 7, 8 rebanadas de pan. Y entonces, pues bueno, nosotros lo que le pedimos a los pacientes, que tomen pues como 3 sándwiches de pan de molde durante 3 días. Cada día, pues eso, como son aproximadamente pues 3 sándwiches. Y al cabo de ese, o sea, les hacemos una extracción de sangre justo antes de la introducción del gluten y otras 6 días más tarde. Y simplemente, pues en esa sangre nosotros somos capaces pues de ver una población de células que prolifera como respuesta al gluten y es la que te sirve para diagnosticar al paciente. Es que me parece alucinante porque es como muy sencillo, me imagino que llegar a esta situación habrá sido muy complicado, pero claro, son 3 días que además en una entrevista nos contabas, mucha gente lo que hace es hacerlo durante el fin de semana, que va a estar en casa. Entonces dices, bueno, si me pongo malito, pues por lo menos estoy en casa. Y una vez que han pasado esos 3 días, con esa reintroducción, pasan otros 6 días, es otra extracción de sangre. Pasan otros 3 días, sí. O sea, son 6 en total. 6 en total, vale. No tienen que hacer biopsia ni nada, es simplemente a través de la sangre. Sí. Y yo me acuerdo de ver que me decías, mira, ¿ves? Esto es como las células que van migrando, ¿no? Que se van moviendo hacia el intestino, porque claro, hay una respuesta inmunológica. Sí, ahora, de hecho, se acaba de publicar un paper en el que efectivamente parece que sí que da pruebas como que esas células, además en concreto miran también las que nosotros miramos, aparte de los linfocitos TCD4, que eran como los más estudiados, y parece que efectivamente sí son las que luego van, yendo hacia el epitelio intestinal. Con lo cual son como que las pillamos, ¿no? Como que las captamos en sangre en el momento que están migrando hacia el intestino. Y bueno, pues tienes ahí ese pico que ves en la sangre el 6.º día y por eso se pueden diagnosticar. Claro, y esto serviría para esas personas que tienen que hacer la reintroducción del gluten, pero pregunto yo, ¿serviría también para diagnosticar en cualquier otro caso? Es decir, una persona que está consumiendo gluten y que le hacen pruebas para ser celíaco, ¿podría servir sin tener que recurrir a la biopsia? Bueno, primero es necesario que la persona esté en dieta sin gluten, porque si no... Es cuando hay cambio. Claro. Sí. Entonces es necesario que la persona esté al menos
Bueno, el artículo original hablaba, porque claro, el problema de esto es que si no sentase mal el gluten a los celíacos, pues claro, tú podrías hacer el estudio fenomenal, en plan, bueno, voy a probar a quitarle a los que llevan un mes siguiente sin gluten, a los que llevan 3 semanas, a los que llevan... Pero el problema es que, claro, estamos hablando de pacientes, de gente a la que el gluten le sienta mal, entonces tienes que ser, o sea, tienes muy pocas posibilidades, tienes muy poco margen, ¿no? De, como quien dice, de laboratorio, porque estás trabajando con pacientes. Claro. Entonces nosotros nos basamos un poco en lo que había publicado para, pues, intentar molestar lo mínimo posible. Uh-huh. Entonces, hablaban de 15 días, que eran suficientes. Nosotros preferimos siempre un mes, porque, 15 días, para el principio puedes tener alguna transgresión, puede estar. Entonces, fijamos como un mes el límite de la prueba. Sí que vimos que con solo un mes, pues hay gente que efectivamente da la prueba positiva. Y entonces eso, siempre tiene que ser en dieta sin gluten, eso lo primero. Vale. Luego, con respecto a gente que ya se lo haya quitado el gluten y puedas decir, pues ya presento de la biopsia y hago esta prueba. Realmente se podría hacer, claro que se podría hacer, y sería un poco a lo mejor equivalente pues a los criterios de la ESGAN para niños, ¿no? Que evitan la biopsia en los niños que tienen títulos muy altos. Pero la biopsia da una información que no te da este análisis de sangre, ¿no? Y entonces hay pacientes que tienen una sintomatología que en cualquier caso una biopsia puede ser importante porque, pues te puede estar demostrando otro problema que tú tienes, porque mucha de esta gente, no olvidemos, que tiene problemas digestivos. Entonces, pues aunque no sea esto, la biopsia puede ser necesaria para ver otras cosas. Y luego la biopsia siempre te va a dar ese punto de referencia para ver si tú tienes la recuperación o no. Es decir, ahora hay que tener en cuenta que muchos adultos a los 2 años les hace una biopsia para comprobar que se hayan recuperado la mucosa intestinal. Si tú realmente no tienes esa biopsia inicial, tú no vas a saber. Claro, entonces... yo la verdad, pues muchas veces con los clínicos que trabajo dicen es que la biopsia ya no es para tanto, no es como era antes. Hoy en día, al final, pues eso, tienes una sedación. Claro. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que en un adulto no se debe prescindir de la biopsia. Pero yo tampoco soy clínico y eso, pero en principio... A mí me da la sensación de que la mayor parte de los pacientes no es lo que rechazan no es la biopsia. Es la espera, quizás. A veces la espera, no, y a veces es simplemente que ni siquiera se le ofrecen la biopsia, porque no le ven lo suficientemente, no la ven lo suficientemente indicada para hacerla. Entonces, pero luego hay muchos pacientes que te da pena porque dicen, a mí si me hubiesen ofrecido una biopsia, me lo hubiese hecho. Entonces, creo que se le da demasiado... O sea, creo que está como demasiado mal vista, pero yo creo que más por desde fuera como que por los propios pacientes, que a veces te dicen, si no me importa, si me la tengo que hacer, me la hago. Por supuesto. Entonces, claro, yo desde luego creo que a día de hoy pues da una información que es valiosa. Sí, recuerdo a la doctora Borregón que nos explicaba que cuando ella ve una dermatitis herpetiforme, siempre, aunque sepa ya que esa persona es celíaca, siempre pide biopsia, porque también el paciente que no ha tenido quizás síntomas digestivos, porque la única manifestación que tenía era la dermatitis herpetiforme, cuando le dicen, pues tienes una atrofia vellositaria. Sí, parece que se lo toma más en serio. Claro, dice, ostras, espérate, que esto no es un problema solo de piel, sino que hay ahí una cosa extraña que me está haciendo daño al intestino. Sí. Claro, y yo creo que también que sirve para eso, para que seamos conscientes de que aunque un día transgredimos la dieta y no nos encontramos mal, el daño, yo siempre digo, el daño va por dentro y no lo vemos y es lo realmente peligroso. Sí, claro, porque también hay que tener en cuenta que lo que es la recuperación de la mucosa intestinal no está relacionado con la sintomatología clínica. Entonces tú puedes encontrarte ya fenomenal y seguir con esa atrofia. Entonces, pues... yo creo que hoy en día, que los adultos no se debe prescindir de la biopsia. Uh-huh. Nos lo contaba Obviamente también. Hay casos en los que no se puede llevar a cabo, entonces en esos casos, pues claro, está muy bien este tipo de pruebas. Claro, nos lo contaba también el doctor Bañares, el estudio CADER, que efectivamente a mí me sorprendió. Además, cuando acabé la entrevista le dije, doctor, ¿y si a mí me pasa? Y dice, hombre, tú llevas 20 años de dieta sin gluten, malo será. Y yo, ya, pero claro, personas que se encuentran bien, que no tienen ningún tipo de sintomatología, que hacen bien la dieta porque se ha monitorizado esa dieta y que siguen teniendo atrofia vellositaria. Sí. No, ellos vieron desde luego un porcentaje de pacientes muy alto que sigue con atrofia. Sí. Un 53%. Sí. Es una pasada. No, y en hospital yo sé que también se observan muchos pacientes que siguen teniendo atrofia.
¿No te da la sensación, porque a mí me da la sensación cada vez que hablo con vosotros o cada vez que leo algo vuestro, de que cuanto más avanzamos en el conocimiento de la enfermedad celíaca, menos sabemos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la enfermedad es muy compleja, muy compleja. También menos sabemos por una razón, y es porque antes yo lo digo, tampoco llevo tantísimos años en esto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que me da la sensación un poco de que la enfermedad celíaca era, pues, atrofia seropositiva. Hoy en día sabemos que no, que hay atrofia seronegativa, que hay MARS1 seronegativo, que hay MARS1 seropositivo. Entonces, sabemos que hay celíacos potenciales. Entonces, claro, conocemos mucho más. Y entonces la complejidad de estos pacientes que no son MARS3 seropositivos es muy grande. Y entonces por eso cada vez que sabemos más, sabemos menos, porque sabemos que hay más tipo de pacientes, sabemos más, pero sabemos menos porque no sabemos cómo se comporta exactamente la enfermedad en ellos. Entonces, claro, a lo mejor de los MARS3 seropositivos sabemos más, pero de los otros pues sabemos menos. Claro. Sí, cuando hablamos de MARS1 sabemos que es una linfocitosis, sabemos que no siempre es enfermedad celíaca y si además va acompañada, como bien dices, de una serología que es negativa, ahí se abre mucho el abanico de cosas que pueden ser y que a los clínicos pues les da mucho dolor de cabeza. ¿Vuestro estudio, vuestro trabajo serviría también para esos celíacos seronegativos, ese MARS1, para tratar de tener más información? En principio no. Nosotros lo hemos probado en esos grupos de pacientes, lo hemos probado en pacientes con atrofia seropositivos y seronegativos y en pacientes MARS1 seropositivos y seronegativos. Funciona en todos los seropositivos, tanto con atrofia como MARS1. En los seronegativos con atrofia y sin atrofia es que pudimos mirar muy poquitos y parece que por lo menos en algunos casos sí va a funcionar, porque nos ha funcionado, vamos, lo hemos visto, pero sí que es verdad que tenemos muy pocos casos, tenemos que ampliar el estudio en esa parte. Y en los MARS1 seronegativos, no. Vamos a variar un poco los tiempos para ver si conseguimos, pues ver esta movilización de linfocitos, pero hasta ahora sabemos que no en lo que es el estudio celular, que tú me decías estudio celular y molecular tras provocación, ¿no? Pues en lo que es la parte celular. La parte molecular la estamos todavía estudiando ahora, porque con lo del COVID, pues la verdad es que tuvimos ahí un parón importante y, bueno, pues a ver si encontramos algo para ellos. En estos pacientes que tienen esas pruebas dudosas, que no son concluyentes, hay una herramienta que incluye el último protocolo que es muy interesante, que es el linfograma intraepitelial por citometría de flujo, que se está utilizando ya en todos los hospitales que cuentan con un citómetro, claro. No, se está utilizando cada vez en más hospitales, pero vamos, yo creo que con un citómetro cuentan prácticamente todos los hospitales y no se está haciendo en todos los hospitales, ni mucho menos todavía. Por es una pena porque es una herramienta que a mí me parece fundamental y bueno, pues poco a poco se va implementando más y espero que dentro de poco ya no solo en España, porque ahora ya parece que por fin se está empezando a introducir en otros países, pero todavía no está implementada en todos los hospitales, ¿no? Es para casos de eso, de duda, ¿no? Es con la misma muestra. Es una prueba que realmente debería hacerse siempre, porque realmente tú antes no sabes cómo va a ser el paciente. Y claro, estás hablando de una prueba que se tiene que hacer en la biopsia. Entonces, si tú luego lo ves, es decir, hay alguna vez que se tiene que rebiopsiar al paciente para luego hacerle la citometría. Entonces, es una técnica que no es cara y es muy sencilla. Entonces, pues hay que hacérsela a todos los pacientes que se tiene que hacer una biopsia para diagnóstico de enfermedad celíaca y así, pues si el paciente es claro, pues bueno, da igual, la hiciste y no pasa nada. Y si el paciente es complejo, pues tienes la herramienta que necesitas. Y además es que, claro, cuando ahora, pues que estamos hablando que se tiene que poner a punto en todos los hospitales, no lo puedes hacer solo en pacientes complejos porque te falta, si no, esa visión de lo que ocurre y tú tienes que montar tienes que montar la prueba en tu laboratorio, tienes que ver el rango pues en tu laboratorio. Entonces, bueno, pues necesitas hacerla al principio pues en cuantos más pacientes mejor para poder montarla y hacer la valoración pues de la manera más precisa posible. Y con cuanta más información mejor, porque muchas veces el problema es que os falta información para dar el diagnóstico.
Sí. Bueno, y aparte que también, bueno, es verdad que la doctora Garbiñe Roy tiene un montón de datos sobre ello, pero bueno, sí que es verdad que ahora pues estamos viendo también pues patrones de esta citometría de flujo, ¿no? De este linfograma, que pueden a lo mejor variar un poquillo dependiendo del tipo de paciente. Entonces, sí que está bien pues analizar todos los pacientes y ver qué podemos extraer de aquí y si nos sirve también para otro tipo de discriminación de pacientes o para algo más. Uh-huh. La citometría lo que estudia es la población de linfocitos, que parece ser que en los celíacos pues tienen un patrón determinado que no tienen otras personas que no son celíacas. Efectivamente. ¿Y se puede hacer sin consumo de gluten? Es decir, ¿en dietas sin gluten serviría? Pues en principio es una prueba que sirve en dietas sin gluten. Lo que pasa es que hay algunos pacientes, un porcentaje que no es muy alto, pero existe un porcentaje de pacientes que lo normalizan. Entonces, pues si te da compatible con enfermedad celíaca, pues yo creo que puedes estar bastante segura de que es diagnóstico y hacer el diagnóstico a pesar de estar en dieta sin gluten. El problema es cuando estás en dieta sin gluten y no es compatible. Porque, bueno, es verdad que a lo mejor es un porcentaje bajo de casos, pues no sé si un 20% o a lo mejor un poco menos, pero tienes ese porcentaje de casos en los que normaliza. Entonces, cuando tú veas un paciente en dieta sin gluten con un patrón normal, pues siempre te queda la duda de ¿no es celíaco o anormalizado? Claro. En principio es una prueba que sí que es válida y en la mayor parte de los casos que llegan en dieta sin gluten es compatible, con lo cual es una primera prueba que, por ejemplo, se puede hacer. Es decir, yo hoy en día a un paciente en dieta sin gluten, yo lo que haría es hacerle la prueba de provocación que nosotros hacemos de 3 días. Si da positiva, ya está. Y si da negativa, le haría la biopsia en dieta sin gluten. Claro. En caso de que la persona no quiera reintroducírselo de manera prolongada, estoy hablando, claro. Si quiere reintroducírselo de manera prolongada, pues lo reintroduces el tiempo necesario y ya está. Pero que hoy en día pues tienes esas dos alternativas. O sea, la prueba de provocación, porque es en sangre y no exige biopsia. Y si das negativa, pues siempre te queda la citometría. Y si das positiva en ella, pues ya estás diagnosticado en dieta sin gluten. Y si en estas dos das negativa, pues ya sí que tendrías que irte a la provocación larga, a la provocación de que se hace hoy en día en práctica clínica y ya ver lo que ocurre. Claro. Pero por lo menos tenemos 2 pasos previos, ¿no?, que evitarían el consumo prolongado de gluten. Claro. Lo que pasa es que para poder tener esas 2 alternativas, claro, tenemos que dar con un clínico que conozca muy bien estas nuevas herramientas, porque, bueno, pues es algo que obviamente, por desgracia, no ocurre siempre, ¿no? Muchas veces cuando no hay una sintomatología como muy clásica y los anticuerpos de repente son negativos, es como aquí se para la maquinaria diagnóstica. Bueno, lo que pasa es que ahí... Claro, yo tengo que ir un poco en defensa de los clínicos, porque realmente es que, claro, hay mucha gente que se quite el gluten, es que absolutamente sin ninguna base. Claro. Entonces, claro, si a cada persona que se dedica a quitarse el gluten porque vio que se le caía más el pelo, pues claro, hay que hacerle todas las pruebas, esto supone un coste, claro, ¿no? Y además, sobre todo, también un tiempo de consulta. Entonces, pues efectivamente hay gente que está justificado, pero hay gente que por mucho que ellos crean que está justificado, a lo mejor no está tan justificado. Entonces, claro, es verdad que uno mismo siempre cree, no sé, yo siempre lo digo, o sea, yo tengo una clínica que es totalmente compatible con enfermedad celíaca, por ejemplo. La gente, pues lo serás. No, no lo soy. Es decir, mucha gente tiene una clínica que puede ser compatible, pero es que... como me decía un día pues Natalia, ¿no? Me decía, es que por clínica yo le doy el punto 1 a todo el mundo. Claro. Es decir, por clínica, la clínica de enfermedad celíaca es tan inespecífica, claro, que si nos vamos a eso, prácticamente todos podemos entrar en eso. Y no por eso es ya, pues me quité el gluten porque es que entonces, claro, entonces esta prueba es que la necesita casi toda la población. Claro, o sea, al final, bueno, eso, pies sobre la tierra, es decir, la celiaquía afecta entre el 1 y el 1,5, 2%, dependiendo un poco de la fuente, de la población. No todos los que tienen digestiones pesadas son celíacos. Claro, luego también está el problema de la genética, ¿no? O sea, tú puedes hacer primero el cribado por genética y decir, bueno, pues si yo tengo genética compatible, pues tal. También es verdad que hay gente que se ampara en yo tengo la genética compatible y en este caso, por ejemplo, hay mucha gente que erróneamente, o sea, es algo que yo creo que es,
o sea, la gente lo asocia, pero se está equivocando. Y es que cuando la gente tiene un familiar celíaco, es muy probable que tú tengas genética compatible, porque Claro. tú tienes un familiar, con lo cual la genética está en tu familia. Pero es que a lo mejor Exacto. sois muchísimos familiares y tienes un paciente, o sea, un miembro afectado nada más. Exacto. Y la gente ya es como, uy, es que tienes que hacérmelo porque tengo genética compatible. Bueno, te la puedo hacer, sí. Pero quiero decir que si tú no tienes ningún tipo de sintomatología, en niños obviamente se va a hacer, ¿no? Porque pueden ser asintomáticos. Pero quiero decirte que muchas veces quiero decir, es más probable que tú tengas genética siendo de la familia y eso no va a hacer que seas Totalmente. celíaco. Claro, además que los genes de la celiaquía están presentes en un 30-40% de la población sana. Efectivamente. Es decir, la gente, o sea, no quiero decir que si tienen genética no tienen que estudiarse, pueden Sí. estudiarse, y más si tienen clínica. Lo que me refiero es que la genética no es sinónimo de tener la enfermedad, y mucho menos si eres de una familia que tiene ya la genética y sabes que la tienes, porque entonces, pues claro, es que en tu familia ya está, entonces es más probable que la tengas. Pero bueno, que obviamente es una posibilidad también de empezar por ahí, ¿no? De decir, pues yo me hago la prueba genética y si doy negativo, pues me tranquilizo. Y si doy positivo y veo que estoy mal, pues bueno, ya puedo dar un poco más la guerra, ¿no? Claro. Siempre sabiendo lo que tú estás comentando, que aproximadamente el 40% de la población tiene genética compatible. Y bueno, vale que dentro de familiares podamos subir un 8-10%, pero no dejas de tener ahí un casi 30% de familiares que no son celíacos. Claro. Entonces, claro. Bueno, es... Y no sirve de nada obsesionarse, quiero decir, no. Mucha gente nos pregunta, ay, es que mi hijo es celíaco, seguro que el padre o la madre somos celíacos y tal, o no. Puedes tener la genética y no desarrollar la enfermedad celíaca en la vida. Ojalá supiéramos algún día exactamente los factores que hacen que una persona desarrolle la enfermedad, pero tampoco sirve obsesionarse. Hay gente que nos pregunta, como tengo genética compatible con celiaquía, ¿me retiro ya el gluten? Entonces, claro, eso es lo que te quería explicar yo, era lo que pretendía decir antes. No era el hecho de que si tienes la genética no te estudies, no, sino es el hecho de eso precisamente, el hecho de que por tener genética pienses que sí, es que estás en esa familia, es probable que la tengas y ello no tiene que hacer que te pongas nervioso, sino simplemente, pues si tienes clínica ya puedes hacerlo y si no, pues a lo mejor no. Luego siempre tienes la posibilidad de hacerte tu estudio genético, que es verdad que no siempre lo cubre la Seguridad Social porque no siempre está indicado. A veces sí, a veces no está indicado. Pero sí que es cierto que tú cuando tienes un caso diagnosticado, dependiendo del caso, de la genética de ese caso, tú también tienes unas pistas sobre si es más probable o menos que la familia haya más casos, ¿no? Entonces, claro, cuando el niño tiene una genética de máximo riesgo, es muy probable que en la familia haya más casos. Cuando tienes una genética de muy bajo riesgo, es poco probable que en la familia haya más casos. Entonces, también a veces está bien ver la genética de tu hijo o de tu madre y en función de ella decir, bueno, me pongo más nervioso o me relajo. Claro. Porque también hay genéticas que, bueno, tienen muy poco riesgo y la probabilidad de que, y en general se suelen encontrar muy pocas veces más casos en la familia. Luego siempre tienes genéticas, familias que están llenas de casos, ¿no? También es verdad que estamos hablando de la HLA, de la genética HLA. Hay mucha genética no HLA implicada en la enfermedad celíaca. Entonces, por eso también alguien que tenga la genética y no sea de una familia, pues bueno, probablemente tenga menos genética relacionada con la enfermedad, ¿no? Porque en la otra ya sabes que tienes ese otro componente. En una persona que tenga la genética y no tenga familia, no sabemos si tienes otro componente genético o no. Claro. Vale. Y luego otra cosa que se me ha quedado sin decirte es que, claro, dices, en gente que, tiene que estar el clínico atento para poderte pedir estas dos pruebas, ¿no? La citometría o la provocación que yo hago. Bueno, la que yo hago no se puede pedir. No se puede pedir, claro. Claro, no está metida en práctica clínica. Eso es un estudio de investigación todavía. Estamos todavía en investigación. ¿Necesitáis pacientes? Porque yo siempre digo, si necesitáis pacientes, yo intento... Realmente ahora estamos estudiando pacientes con características determinadas. Entonces son pacientes que vienen de consulta y que elegimos en función de las características. Entonces, bueno, lo que sí que ha salido este año es publicado un artículo de un ensayo clínico en el que miraban ya la población de linfocitos que yo también miro y efectivamente pues ven que se observa aumentada. No la miran por la citometría que nosotros hacemos, que es una citometría mucho más sencilla, pero bueno, sí que es verdad como que ya está corroborado, ¿no? Que esta población está aumentada y que se ven los celíacos. Entonces, yo espero que dentro de poco pues se empiece a utilizar ya, porque la verdad es que es una prueba muy sencilla y que en los seropositivos da muy buenos resultados.
Qué bueno. Y además que son muchos años de trabajo, porque yo creo que la primera entrevista te la hice como en el 2015, ¿puede ser? ¿2016? Son muchos años de trabajo porque, primero, encontrar pacientes que se puedan hacer la provocación no es fácil. Y luego, la investigación, pues ya sabemos que está muy mal. Entonces, claro, si yo estuviese en el laboratorio pues un laboratorio puntero, probablemente lo hubiese terminado todo muchísimo antes. Pero claro, hemos tenido muchos problemas de financiación y pues muchos problemas por el medio y luego de personal. Es decir, yo hace un año mi grupo de investigación era yo sola. Entonces, pues bueno, la verdad es que horas encima. No ha sido un camino fácil y bueno, pues porque he tenido la suerte de contar con el apoyo de mi institución, ¿no? Y con investigadoras pues no directamente de mi línea, pero sí de mi grupo que me han apoyado y me han ayudado ellas. Pero quiero decir que es algo duro. Entonces, ha sido largo ya no solo por la complejidad del tema, sino un poco por las condiciones precarias de la investigación en España. Sí, además es que yo creo que estamos en el momento en el que quizás más se está valorando la investigación, por desgracia, por lo que ha ocurrido, porque es algo que se debería valorar siempre, y sin embargo la situación a efectos prácticos no está cambiando. Vamos, lo que nos contáis es que echáis más horas que yo que sé y que es pura vocación prácticamente. O sea, sí, el problema de la investigación que tienes es que juegan con eso, ¿sabes? Juegan con que es muy vocacional. Y entonces, pues como lo vamos a hacer igual, pues ahí podemos estar en las condiciones que sea. No es justo, no es nada justo. Tampoco me parece justo cómo se trata ahora con lo del COVID, porque realmente, bueno, pues se critica mucho las vacunas. O sea, quiero decir, ahí me parece impresionante todo el trabajo conseguido en las vacunas y no solo de la gente que las desarrolla, sino de las que la tienen que evaluar y de todos. Y la forma en que se critica tan gratuitamente a todo, pues tampoco me parece justo en este caso, ¿sabes? Entonces es verdad que por un lado se dice, se está valorando mucho la labor de los científicos y por otra, bueno, es una de cal y otra de arena. Sí, efectivamente. En todo momento es como, bueno, pero la han desarrollado muy pronto. Hombre, claro, pero es que llevan muchísimos años trabajando para adquirir los conocimientos que les va a permitir desarrollar esto en un tiempo récord que estaríamos... Y sobre todo, ya no por los años, por las horas. O sea, que desde que esto empezó, que los investigadores han estado trabajando horas, y digo los investigadores, y repito, y la gente que tiene que evaluar toda esa documentación que genera. O sea, es una labor que hay detrás, un tiempo enorme, un sacrificio enorme por parte de toda la gente que está evaluando todo esto y que creo que la gente no es consciente de todo el trabajo humano que hay detrás. Totalmente, es que además yo creo que se frivoliza mucho porque encima hay mucho cachondeo con, no, a mí que me pongan la Pfizer, no, a mí que me pongan, dices, pero vamos a ver, o sea, no valoramos la suerte que tenemos de que seáis tan generosos, porque al final son horas que ni os pagan, ni podéis pasar con vuestra familia, ni podéis descansar, o sea, son horas por el bien de la humanidad que nos lo agradecemos. Es duro, la verdad es que es un trabajo poco agradecido. Pero bueno, la verdad es que cuando los pacientes sí que lo agradecen o cuando tú ves tus resultados, la verdad es que yo creo que a nosotros que solo nuestros resultados ya nos compensan. Hombre, total. Pero es verdad que es duro, es verdad que es un mundo duro y poco agradecido. Sí, pero bueno, tienes que... Totalmente. Lo que al final entiendo, ¿no? Que os compensa es decir, he echado muchísimas horas, muchísimo trabajo, pero es que estoy dando una solución a muchísima gente que igual no sabe ni mi nombre, ni me interesa que sepa mi nombre, efectivamente, ¿no? Por ahí queda. Pero claro, es que es salvarle la vida a la gente, hablando de manera así muy tal, porque, bueno, pues el diagnóstico precoz en este caso de enfermedad celíaca es fundamental, no es que nuestra vida dependa de ello, pero nuestra calidad de vida y nuestro envejecimiento, etcétera, etcétera, pues cuanto antes nos diagnostiquen mejor y hay mucha gente todavía con dudas. Sí, a mí en general en enfermedad celíaca es que me da mucha pena a veces porque es verdad que, claro, otras, pues a mí muchas veces me dicen, pero deja de investigar en enfermedad celíaca porque es muy duro, porque no tienes financiación, porque, claro, como realmente no tienes tratamientos farmacológicos, que son donde hay dinero y que es lo sencillo, pues claro, es un campo muy duro. Entonces muchas veces me dicen, cambia, y yo digo, y dice, pero si estos pacientes además, que no están tan malos, y le digo, no están tan malos como los tuyos. A lo mejor digo, pero lo que cada uno sufre lo suyo y hay gente con enfermedad celíaca que lo pasa muy mal. Y además que puede tener complicaciones importantes, pero además es como... Y además es que tú a lo mejor lo diagnosticas de lo tuyo y no tiene tratamiento, pero es que tú diagnosticas a un celíaco y le cambias la vida. Totalmente. Porque tiene un tratamiento que funciona. Entonces, claro, es como... No.
quien te diga eso, no, tú ni caso, ¿eh? Tú, no, yo ni caso, tranquila. Tú sigue Tranquila, con que ello. ya lo he oído muchas veces. Y yo aquí sigo. Pero sí. Además, es eso, yo tengo dispepsia desde hace muchos años y es algo que obviamente se puede vivir con ella, pues claro que sí, pero bueno, pues es algo incómodo. Y yo digo, pues yo me gustaría que alguien investigase en dispepsia y me lo solucionase. ¿Que es una estupidez al lado de lo tuyo? Sí, pero cada Pero uno es lo asume lo mío. suyo. Exacto. No, totalmente. Sabemos que eres de las nuestras, que estás totalmente implicada. Además, recientemente pues te han nombrado vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que celebró además a mediados de mayo su congreso, esta vez en modalidad online, bueno, pues por la situación que todos conocemos. ¿Alguna novedad así que haya destacado mucho? La verdad es que tampoco me gusta destacar nada en particular porque yo creo que hay muchísimos trabajos. La calidad del congreso es buenísima. En España se hace una investigación brillante en enfermedad celíaca. Siempre que ves los trabajos es que te das cuenta de los grandes avances que hay. Y yo creo que además lo bueno es lo multidisciplinar que hay, o sea, se abarcan muchísimos campos, ¿no? Entonces, realmente tienes desde estudios genéticos buenísimos hasta estudios pues ya más clínicos, hasta pues también de calidad de vida de los celíacos, bueno, luego en relación, ¿no? Pues la toxicidad de los trigos y tal, o sea, me parece que hay de todo, que se abarca de todo y que, bueno, es que son muchísimos los trabajos que se podrían destacar. Y todos me parecen importantes, cada uno en su línea y vamos, creo que la gente en España tiene que estar contenta de la investigación que se hace aquí en relación a enfermedad celíaca. Totalmente. Además es que yo creo que somos ejemplo en España y a mí lo que me gusta mucho de la SEC es ese enfoque multidisciplinar, que tenéis dietistas nutricionistas, que tenéis genetistas, investigadores, clínicos, hay un poco de todo y eso nos permite, yo creo, que a los pacientes entender también mejor la parte sistémica de la enfermedad, ¿no? Es decir, esto no es solo un problema digestivo, esto también afecta a nuestra vida social. Este año habéis tenido una mesa con pacientes súper interesante, con las asociaciones de pacientes. O sea, creo que es muy importante la labor que estáis haciendo y creo que todos los pacientes deberíamos saber que estáis ahí y que se está avanzando mucho, porque lo fácil es quejarse, ¿no? Lo fácil es quejarse de, efectivamente. de muchas cosas. Yo por eso es verdad que cuando un paciente se queja, no, es que no me diagnostican y tal, y a veces... Claro, a mí me vienen como en plan investigador y digo, te digo que los clínicos, y le digo, mira, el clínico es una persona que tiene unas herramientas y que mientras no tenga otras herramientas no te va a poder diagnosticar mejor. Entonces, él hace lo que hay, es decir, no puede salir de ahí. Entonces, pues claro, mientras la investigación avance y no sepamos más, pues hay un cierto grupo que pues no sabemos qué pasa con ellos. Y entonces no pueden hacer más, no es que no quieran y no te ayuden, es que no sabemos que hay pacientes de ciertas características que hoy por hoy no se puede llegar a saber. Al diagnóstico, claro. Sí. Además es que es eso, que bueno, pues para dar un diagnóstico de algo que es crónico hay que estar muy seguro. Claro. Porque, bueno, pues es muy fácil decir, quítate el gluten, que como es inocuo hacer una dieta sin gluten, pues tú quítatelo y ya está. Pero es que podemos estar enmascarando otros problemas y es complicado. Sí. Y en la base de todo está la investigación. No, y el problema también es que si tú estás mal y te quitas el gluten, estás mal. Es decir, puedes tener una enfermedad de base que no es la enfermedad celíaca ni la sensibilidad del gluten no celíaca y dejas de buscarlo por quitarte el gluten. Es decir, si tú estás mal, tendrás que buscar cuál es la causa qué está causando esto. Entonces, pues quitarse el gluten no es la solución. Para nada. Y nos cuentan siempre los clínicos que cada vez lo ven más en consulta, que les llega la gente ya sin consumir gluten porque tengo un primo y resulta que tengo digestiones pesadas, entonces me lo he quitado. Claro, si te quitas todos los ultraprocesados con gluten, pues lo lógico es que notes cierta, yo qué sé, sensación de alivio en las digestiones o tal. Pero claro, es que no es solución, es pan para hoy y hambre para mañana. O, bueno, no, y también es verdad que, claro, hay mucha gente que cuando hace una dieta sin gluten, pues a lo mejor empieza a comer mucho más sano. Claro. Entonces, pues bueno, claro que te encuentras mejor, es que la dieta es muy importante. La dieta es algo que la gente no le da la importancia que tiene que tener, pero la dieta es muy importante, cada vez se está demostrando más. Entonces, claro, una alimentación sana es
algo muy importante que va a hacer que te encuentres mejor, claro. obviamente. Uh-huh. Lo que pasa es que luego relacionan eso, el quitarse gluten, con adelgazar. Y claro, en realidad... Eso también es otro problema, sí. Claro, es como, no, a ver, obviamente si te quitas todos los ultraprocesados que tienen gluten y no los sustituyes por ultraprocesados sin gluten, pues vas a adelgazar. Si comes verdura y todo muy sanito y tal, pues sí, pero no tiene que ver con que el producto tenga o no tenga gluten. Claro. Al final son las decisiones que uno toma, ¿no? Sí, claro. Sí, hay mucha moda que nos hace mucho daño a los pacientes, ya no solo, pues eso, por todos los bulos e informaciones que hay, sino que luego cuando tú vas a un restaurante, ¿no? Por ejemplo, si antes ha estado uno que ha pedido algo sin gluten, pero con poco gluten o cosas así que dicen tal, y luego llega el celíaco, el camarero alucina. Dice, ¿pero en qué quedamos? Vamos a ver. ¿Eres estricto o no eres estricto? Sí, claro, es que eso es otro problema, que si la gente está bien diagnosticada y es muy estricta con su dieta, pues todo el mundo se lo tomará más en serio porque sabe la importancia. Si realmente gente es como, bueno, que tenga poquito, que si tú crees, pues claro, en el fondo es lo que tú dices, pues el de la hostelería o, bueno, pues a la gente la confundes, ¿no? Confundimos mucho a la gente y luego surgen también pues esas historias de, bueno, es que Lore es celíaca un poco especial porque ella no toma nada. Sin embargo, tengo a una prima que también es celíaca y que no le pasa nada por comer un poquito. Y tú dices, es que tu prima se está buscando un problema. Pero claro, al final quedas tú de exagerada y de pesada y de maniática, cuando en realidad, yo siempre digo, el celíaco tiene que estar muy informado y es parte de su tratamiento. Saber que tiene que ser muy estricto con la dieta todos los días. No vale hoy sí, mañana no, porque luego vienen los problemas. No, y al final, a ver, que yo no puedo hablar porque obviamente no lo sé, ¿no? Pero me imagino que también todos son hábitos y al final tú cuando tienes tu dieta ya estás hecha una dieta, pues entiendo que pueda ser más difícil a lo mejor fuera de casa, pero tú en tu casa pues ya tienes tus rutinas. Totalmente. Y pues ya está. Hay cosas, todos tenemos, bueno, todos no sé, pero bueno, yo tengo cosas que me sientan mal y en mi casa ya no las tengo, entonces... Claro. Pues no las comes y ya está, no es tan difícil. Te puede costar al principio que te dices, uy, qué pena, esto que no me gustaba, pero llega un momento que ya está, ¿no? Lo rechaza. Yo me acuerdo, hacía mucho que no entraba en una panadería de trigo y un día pues mi padre no es celíaco y me dijo, oye, cómprame pan, no sé qué tal. Entré en una panadería de trigo y es que el olor me resultaba desagradable. O sea, era pura sugestión, obviamente, ¿no? Pero yo estaba allí y decía, yo quiero salir de aquí, y es un poco llevado al extremo, ¿no? Pero es que tu cuerpo y tus hábitos te dicen, oye, cuidadito con esto. Pero bueno, que yo también cuando hay gente que, es que claro, soy celíaco y parece que se les acaba el mundo y dices, a ver, hay mucha gente que no puede comer muchas cosas. O sea, que parece que son los celíacos no pueden comer gluten y el resto todo el mundo puede comer de todo. No, hay mucha gente que le sienta, pues entre la gente que tiene alergias, entre la gente que tiene intolerancias, entre la gente... pues como yo, que no tiene nada, pero que hay alimentos que se sienten fatal. O sea, hay muchísima gente que no come ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente no tiene que ver, porque nosotros, bueno, pues yo en mi caso puedo comer lo que quiera, me encuentro mal ese día y ya está. Vosotros obviamente tenéis que ser súper estrictos, pero bueno, que no se acaba el mundo. Que no se acaba el mundo, es decir, que hay muchas otras condiciones que te exigen un cambio de dieta. Y es adaptarse. Totalmente. Yo siempre digo que hemos avanzado muchísimo en enfermedad celíaca en todos los aspectos. Desde el aspecto de las herramientas diagnósticas, a mí cuando me diagnosticaron no existían los anticuerpos. Fue por una, ¿cómo se llama esto? La cápsula de Crosby. Claro. Y con pruebas de provocación y todo, no existía. A día de hoy tenemos muchas más pruebas que ayudan al diagnóstico, incluso en casos dudosos. Ya con tema de productos, de etiquetado, de restauración, el cambio es brutal y yo estoy segura de que el camino va a ser cada vez más fácil. El otro día nos decía un doctor que el diagnóstico de celiaquía no es una condena, sino un diagnóstico de esperanza, porque con una dieta sin gluten puedes llevar una vida totalmente normal. Hombre, pero yo vi muchos casos de gente, bueno, en concreto un caso de una persona que se puso a llorar cuando le dije que la prueba le había dado negativa. Es decir, la gente que está muy mal está deseando tener un diagnóstico. Quieren tener un diagnóstico y ya por fin encontrarse bien. Entonces, claro que no es una condena, efectivamente. Bueno, pues una de mis mejores amigas, efectivamente lo mismo, ¿no? En el momento que la diagnosticaron, ella es feliz. Para ella ese momento lo recuerda como un gran momento, ¿no? Claro. Porque es un cambio de vida total, pasas a encontrarte fenomenal. Y dices, es que no quiero saber ya nada del gluten, o sea, que nadie ni me lo nombre. Entonces, bueno, también es verdad que depende mucho de cómo tú lo notes, ¿no? Es decir, si a ti no te afecta a nivel clínico,
pues hombre, es mucho más duro porque Sí. te estás quitando algo que en el fondo tú no eres No capaz de asocias. asimilar, no tienes asociado a algo malo. Cuando tú lo tienes asociado a algo malo, es que no lo quieres ni ver. Ya, sí, desde luego que sí. Pero bueno, yo siempre trato de lanzar el mensaje para los recién diagnosticados que lo que tienen que hacer es informarse muy bien y ya está. O sea, y no es tan complicado y es mejor, pues eso, tener una enfermedad celíaca que tener otras muchas cosas que hay por ahí que, por desgracia, que bueno, No, y aparecen. aparte que todo hay que asumirlo, ¿no? Es como, pues ya está. Exacto. Ni por qué me ha tocado, o sea, ya está, pues ya está. Y hacemos el cambio. O sea, ¿qué es eso? Que al final ser celíaco, pues es seguir una dieta diferente. Sí, para mí el principal problema que tiene un celíaco es no saber que es celíaco. Claro, porque, claro, sí. ahí te estás exponiendo a algo que te está haciendo daño, que a veces ni siquiera te enteras, que a veces no le dan la importancia, porque hay muchos celíacos que dicen, bueno, a ver, pues a mí me da un poquito de diarrea y de hinchazón, pero bueno, ya está, me merece la pena, porque dices que no, que el problema es mucho más serio y hay que informarse para saber lo que hacemos cuando estamos transgrediendo la dieta, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho trabajo por hacer y hay mucha gente implicada, eso también es verdad, en que se conozca bien la enfermedad celíaca, las implicaciones, que durante mucho tiempo yo creo que se ha frivolizado con ella, ¿no? En plan, bueno, estos no pueden comer gluten y tal, pero es que es mucho más compleja que todo eso y tú lo sabes muy bien. Sí. Conchita, ¿cuándo veremos en la práctica clínica este trabajazo? Pues ojalá que pronto, pero eso ya no depende de mí. Ya. Pero bueno, hombre, nosotros lo utilizamos de manera como complementaria, ¿no? Como prueba complementaria. Y básicamente ya más o menos lo vas utilizando dentro de que es investigación, pero bueno, te sirve como herramienta. Entonces, pues espero que poco a poco la gente se vaya animando a utilizarlo. Y bueno, pues aunque lo que pasa es que, claro, yo con el ejemplo de la citometría de flujo de Garbiñe, todo lo que tardó, digo, bueno, a ver. Pero bueno, es verdad que esa técnica solo se hacía en España y ya te digo que esta prueba se acaba de publicar en Gastroenterology y bueno, yo creo que no se tardará mucho en empezar a utilizar. Habrá que establecer bien el protocolo porque pues nosotros pedimos que se consuma pues eso, pan de molde, pues a lo mejor ver si hay una forma como más fácil o estándar de dar el gluten. Uh-huh. Y bueno, o sea, nosotros vamos a empezar un estudio un poco para fijar ese protocolo. Y bueno, pues a ver qué vemos y a ver si conseguimos que pronto... Y a difundirlo, que yo creo se puede utilizar. Que puede ayudar a muchísima gente que está pues desesperada, que toma la decisión que considera mejor para su salud y que luego se encuentra pues eso con que necesita el diagnóstico porque al final es lo que necesitamos todos cuando tenemos un problema de salud y aquí hay una herramienta muy, muy sencilla que bueno pues acorta mucho los plazos que al final es sufrimiento para el paciente, claro. Claro. Sí, bueno, además, claro, tampoco lo dijimos. Nosotros el 6º día, cuando le sacamos la sangre, en como 1 hora y media, 2 horas, tenemos el resultado. Es decir, es una prueba que el resultado lo tienes de manera inmediata y en el mismo día. Con lo cual, en ese sentido, pues facilita mucho, vamos, y es al paciente es algo un muy pinchacito, bueno, dos pinchacitos. Sí. 2 pinchacitos que, bueno, pues que hay pruebas mucho más complicadas y en este caso, bueno, pues nos sirve para salir de dudas y yo creo que, bueno, pues que cuanto antes esté, pues eso, en la práctica, porque hay mucha gente que se ha retirado el gluten de la dieta por pura desesperación, por desgracia. Por desgracia. Pues no sé si nos ha quedado alguna cosita más por comentar, Conchita. Pues no sé, lo que sabes que cuando quieras me vuelves a llamar y me preguntas. Pues muchísimas gracias, no solo por este ratito que hemos podido pasar y charlar, sino por todo ese trabajazo que hay detrás, que el único objetivo que tiene es dar una solución a tantos pacientes que tienen problemas, que no saben ya qué hacer y lo que hacen es tomar ellos la decisión y decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante a ver si esto es así. Así que 1000 gracias por esa vocación, por esas horas que les robas a tu familia, entiendo, pero bueno, yo creo que bueno, te estamos muy agradecidos y espero que sea satisfactorio. Que sí, que eso no es un único objetivo, o sea, es un objetivo fundamental y primordial. Pues muchísimas gracias, un placer enorme tenerte en Onda Felicidad y te volveré a llamar. Me tienes que seguir comentando, que yo sé que tú no paras, pues todas las novedades que tengáis, ya sabéis a quién se las tenéis que contar. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra labor de difusión. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta
Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.